Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Sánchez, soy biólogo y técnico de la Asociación de Naturalistas del Sureste y he sido una de las personas que ha participado en el desarrollo del proyecto Corredores para la Adaptación al Cambio Climático de las poblaciones de polinizadores. En primer lugar, quiero dejar claro que no he sido la única persona que ha participado en el desarrollo de este proyecto, sino que ha sido un trabajo colectivo entre diferentes técnicos de la Asociación de Naturalistas del Sureste, pero además hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de muchísimas personas ajenas a la asociación. Como veréis, hay diferentes charlas y quiero agradecerles a todos ellos el apoyo que nos han prestado en el desarrollo del propio proyecto. Por otro lado, como veis, el proyecto contó con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, ya que es una fundación que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, y el proyecto se desarrolló en el marco de una convocatoria de adaptación al cambio climático. Además, han colaborado también con el desarrollo de este proyecto otras entidades, tales como una cooperativa, el caso de ANECOP, una empresa municipal, Aguas de Murcia, y queremos destacar especialmente el aporte que han realizado y el apoyo que hemos tenido de la empresa de agricultura ecológica Naturgreen y Ecomil para el desarrollo del propio proyecto. Bueno, sin extenderme mucho más, vamos a pasar al tipo de medidas que hemos desarrollado. Básicamente hemos desarrollado 4 líneas de trabajo en el marco del proyecto. Uno era el establecimiento de corredores y manchas de vegetación para los polinizadores en paisajes agrícolas, donde creemos que existe un amplio espacio por recorrer para adaptar las poblaciones de polinizadores al cambio climático, ¿no? Ya que en líneas generales se trata de ambientes que se encuentran muy simplificados y donde los polinizadores en estos momentos tienen grandes problemas para desarrollar una parte importante de su ciclo vital. Para atraer también a los ciudadanos y concienciar sobre la importancia que tienen los polinizadores y además siendo conscientes de que, al menos en otros países donde existen más datos, las zonas urbanas y las zonas verdes son muy importantes para la conservación de polinizadores, se ha establecido una red de jardines para los polinizadores en zonas urbanas, donde hemos intentado colaborar con los ayuntamientos o con las empresas adjudicatarias de los servicios de parques y jardines para que se empezaran a adoptar medidas de conservación de los polinizadores en estos espacios, ¿no? Algo que se viene desarrollando en otros países, pero que en España todavía se encuentra en una situación de mucho potencial por desarrollar. Todas estas iniciativas se han incluido en iniciativas de promoción de custodia al territorio, ya que se han establecido acuerdos con los propietarios agrícolas para desarrollar las actuaciones anteriormente comentadas. Y además los ayuntamientos han establecido una red de municipios para la adaptación de los polinizadores al cambio climático, donde se comprometen a desarrollar la Estrategia Nacional de Conservación de Polinizadores. Todo este tipo de acciones además han contado con el apoyo de la sociedad. Hemos intentado que la sociedad fuera consciente de la importancia que tienen los polinizadores, no solo para la salud de los ecosistemas, sino también para su propia seguridad alimentaria. Y como veremos más adelante, se han planteado diferentes iniciativas, tanto de divulgación como de participación. Bueno, como decíamos, la acción principal era precisamente mejorar la disponibilidad de hábitats, tanto de nidificación, de anidamiento como de alimentación, para polinizadores principalmente silvestres en zonas agrícolas. Esto lo hemos realizado pues, principalmente a través de la creación de islas o corredores de vegetación natural que las desarrollábamos en los márgenes agrícolas. Estas plantaciones tenían como objetivo mejorar la disponibilidad, mejorar la calidad y la conectividad espacial de las poblaciones de polinizadores en un contexto de cambio climático. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Os aconsejamos que os conectéis a la web del proyecto, que en breve va a estar cerrada con un catálogo de todas las intervenciones que se han realizado. Aquí vamos a señalar algunos de los ejemplos que creemos que son más extrapolables a todo tipo de situaciones y de explotaciones agrícolas. Aquí tenemos el caso de una explotación que se encuentra en el campo de Cartagena. Se trata de una plantación de agricultura intensiva y donde hemos aprovechado las zonas que existen en el marco de la explotación, tales como pueden ser los taludes de los embalses de riego, que son lugares que habitualmente se mantienen desprovistos en una gestión tradicional, desprovistos de vegetación, generalmente mediante el uso de herbicidas.
En estos taludes lo que hemos hecho ha sido establecer una vegetación perenne de floración atractiva para los polinizadores, de forma que intentamos buscar una floración amplia, dilatada en el tiempo y que estuviese solapada, ¿no? En la imagen pues veis distintas especies de las que hemos utilizado, además hemos intentado combinar un buen número de familias de plantas con flor, pues aquí tenéis lavándula dentata, también tenéis diferentes ejemplares de limonium con floraciones que también son que se van prolongando en el tiempo y que están solapadas. Tenemos algunas umbelíferas como el hinojo marítimo, también se ve alguna salvia. Es decir, hemos intentado cambiar la situación inicial, que la tenéis aquí, este es el momento de la plantación, a la situación actual del talud, que como veis tiene un extraordinario desarrollo y donde se muestra el buen hacer de la empresa colaboradora, en este caso BF Agrícola, que es una filial de Bonduel. Pasamos a la siguiente diapositiva. En colaboración con ANECOP realizamos una intervención en una finca de limoneros en régimen ecológico, como veis, y básicamente las intervenciones consistieron en tres cosas. Primero se estableció un seto cortavientos, ya que la explotación tenía problemas de pérdida de la calidad del limón por efecto del viento, y para este seto cortavientos se emplearon especies con floración atractiva para los polinizadores, en lugar de los setos habituales que se utilizan tanto de ciprés como de casuarina, ¿no? Pues entre las especies que se utilizaron mirto, madroño, aladierno y algunas que, bueno, de polinización anemófila como el lentisco, ¿no? Pero en principio las especies más interesantes de cara a los polinizadores fueron estas. Además, en los finales de las líneas de los limoneros, aprovechando el final de cada fila de árboles, se establecieron dos plantas de especies con floración atractiva para los polinizadores, y en el entorno del vallado se colocaron cajas, tacos de madera para la nidificación o el anidamiento de abejas silvestres. Creemos que este puede ser un ejemplo extrapolable a muchas explotaciones agrícolas de cítricos en régimen ecológico que existen en la región de Murcia. Además, aunque no se aprecia bien en la foto, las calles se mantienen con hierba, es decir, solo se hace un control mecánico de la hierba que sale entre las filas de árboles, con lo cual existe ya un recurso desde el principio disponible para los polinizadores. Otra explotación agrícola con la que hemos colaborado es precisamente con los cultivos de melón que se realizan en Carrizales, en Elche, en el sur de Alicante. Se trata de un melón que se produce en unas condiciones de alimento con valor añadido. Se trata de un melón muy apreciado que tiene un precio constante a lo largo del tiempo y que creemos que es un modelo de agricultura que ha venido para quedarse y que puede ser una alternativa viable a diferentes productos, ¿no? En este caso, Juan Miguel, que fue el agricultor, y Nando, los dos agricultores que colaboraron en el proyecto. Ahí desarrollamos esas cuatro acciones que veis. Por un lado, utilizamos la diversificación de cultivos, es decir, aumentamos la diversidad del cultivo, no limitándolo solo al melón, sino que introdujimos, siguiendo las recomendaciones del proyecto Liber Farming, que está coordinado por la Universidad Politécnica de Cartagena, introdujimos una leguminosa en las calles del melón, que era el caupí, y que se trata de una leguminosa que, además de aportar nitrógeno al cultivo, con lo cual estamos obteniendo un servicio ecosistémico adicional, tiene una floración muy atractiva para los polinizadores que puede complementar a la polinización del propio melón. Además, en las fases iniciales de la plantación se introdujeron plántulas de lobularia a lo largo de las calles del melón y también al final de cada calle, de forma que dispusiéramos de una fuente de alimentación desde el principio para los polinizadores, y no solo para polinizadores refiriéndonos a abejas silvestres o domésticas, sino también para sírfidos, ¿no? Ya que esta especie se utiliza habitualmente como atractor de fauna auxiliar, ¿no? De sírfidos.
En estas plantaciones también se realizaron plantaciones de setos perennes en el borde y se ejecutaron algunas bandas florales adyacentes a las filas de carrizo que existían, ¿no? En estas bandas florales se realizó una mezcla de trigo sarraceno, girasol, mostaza y alguna leguminosa como alfalfa. Aquí veis, por ejemplo, el final del seto de la banda floral, como el girasol ya se encuentra seco, y además se colocaron nidales para la nidificación de abejas solitarias, como veis aquí, son unos tacos de madera con una serie de agujeros de diferente diámetro. Bien, pasamos a otra de las fincas colaboradoras. En este caso colaboramos con la finca ecológica El Medio Celemín, que se encuentra en Archibel. Es una finca de varios centenares de hectáreas y que tiene una gran diversidad de producción. Tiene desde cereal en secano, algo de cultivo en regadío, principalmente pimentón en régimen ecológico. También tiene ganadería, tiene algo de apicultura. Y aquí lo que realizamos fueron una serie de iniciativas similares a las que hemos comentado en fincas anteriores, pero adaptadas a la realidad de esta explotación. En primer lugar, se asoció, haciendo una diversificación de cultivos, se asoció el cultivo de cereal en secano a leguminosas en 2 parcelas, en concreto a la beza, y a pesar de lo tardío de la siembra, la verdad que el resultado fue bastante aceptable. La beza llegó a florecer, incluso a producir semillas. Luego realizamos plantaciones de setos perennes que, como veis, no se realizaron sobre los propios ribazos, sino que estos ribazos se respetaron y, por tanto, se amplió del orden de unos 2 metros de ancho el ribazo original, separando la finca de otras fincas que existían en el entorno. Este seto se concibió con una primera fila de plantas de gran tamaño. Estamos hablando de arbustos, como por ejemplo aladierno, árboles como granados, saucos, incluso encinas se llegaron a plantar algunas, y una segunda fila de plantas con floración atractiva, donde ya jugábamos tanto con la flora autóctona, lavandas, romeros, como con especies cultivadas. El caso del orégano, de la salvia, con el objeto de aportar un recurso adicional a los polinizadores que pudieran utilizar estos cultivos de pimiento. Además, se realizaron algunas bandas florales también en los cultivos de cereal. Ahí se hizo una mezcla de leguminosas, crucíferas, boragináceas compuestas, umbelíferas y dipsacáceas, ¿no?, para aumentar la diversidad de este cultivo. Si quizás tuviéramos que destacar alguna de las intervenciones del proyecto, y una de las que nos sentimos más satisfechos ha sido del establecimiento de una colaboración con Coexpal y APROA en diferentes invernaderos de Almería. Quizás este ambiente no sería el que inicialmente tendríamos en la cabeza para adoptar medidas de conservación de polinizadores, pero lo cierto es que se trata de un paisaje profundamente transformado, donde las posibilidades de intervención, aunque son muy limitadas, creemos que el resultado va a ser bastante llamativo, ¿no?, y rápido, y que creemos que está sirviendo para visualizar el esfuerzo que están haciendo algunos agricultores para introducir nuevas técnicas de agroecología. En este sentido, pues quiero destacar el apoyo tanto de Rosa como de Eduardo Crisol, que nos han apoyado desde Coexpal y desde APROA al desarrollo de esta iniciativa, ya que ellos localizaron a todos los agricultores. Para nosotros ha sido, ya os digo, una de las intervenciones que más nos ha gustado, y como veis, lo que pretendíamos era no tanto intervenir en el interior de los invernaderos, donde los propios agricultores ya manejan determinados polinizadores como abejorros, sino intervenir en el exterior, intentando establecer corredores paralelos a las propias líneas de los invernaderos, en lugares donde habitualmente se mantienen libres de vegetación y donde existe un amplio margen de mejora en la integración ambiental de estas explotaciones, ¿no? Como veis, se hicieron plantaciones que diseñaron los ingenieros agrónomos de APROA, donde se utilizó pues toda una serie de especies autóctonas, manrubio, se utilizó margarita marítima, se utilizó hinojo marítimo,
tomillo, romero, jara. Y yo creo que es una intervención que en toda la provincia de Almería puede tener un gran recorrido, ¿no? Hemos empezado con la intervención en 23 invernaderos, pero estamos seguros de que queda mucho camino por recorrer y que además viene a reforzar iniciativas que ya han venido desarrollando desde diferentes centros de investigación de allí de Almería. Hay que recordar pues, los trabajos previos tanto de Palmerillas como de Cajamar. Y además este proyecto ha servido también de enlace desde proyectos anteriores de un grupo operativo que hubo anteriormente, el grupo operativo IDEAS, con este proyecto, ¿no? Con lo cual estamos muy satisfechos del resultado que hemos obtenido. En cuanto a la red de jardines para la adaptación al cambio climático de los polinizadores en zonas urbanas, infraestructuras municipales y entornos urbanos, pues como os podéis imaginar, lo que hemos intentado ha sido introducir vegetación natural o bien vegetación especialmente atractiva para los polinizadores, tanto en zonas urbanas, que fueran zonas verdes, que fuesen huertos urbanos o bien que fueran instalaciones públicas. Algunas de las propuestas las podéis ver en este sentido. Aquí estamos hablando de los jardines para los polinizadores, donde hemos venido trabajando tanto en municipios de la región de Murcia como de la provincia de Alicante, utilizando esta serie de 4 principios, como os comentaba anteriormente. El primero es promover la presencia de especies autóctonas con interés para los polinizadores, sabiendo que tenemos que irnos a una gran cantidad de especies si nuestro objetivo es precisamente conseguir conservar poblaciones diversas de polinizadores. También hemos jugado y hemos utilizado especies de interés ornamental, pero tradicionalmente cultivadas, y que es conocido su atractivo para los polinizadores. Ese es el caso de la caléndula o de la salvia. La colocación de refugios para polinizadores en estas zonas verdes o el respeto para la madera muerta o el respeto de madera muerta en los jardines. Y sobre todo promover la participación social y vecinal en estas plantaciones, ya que creemos que es estas zonas verdes precisamente donde mucha población tiene contacto con la biodiversidad y donde podemos desarrollar precisamente campañas de formación y de divulgación. Bueno, no me voy a extender mucho en los jardines porque en una charla posterior Andrés García os va a hablar de las intervenciones que hemos realizado. Una de las mayores satisfacciones que nos ha brindado este proyecto ha sido no solo contactar y colaborar con técnicos de distintos ayuntamientos, sino que creemos que ha servido como inicio para otra serie de intervenciones o para que esos propios servicios de parques y jardines integrasen la conservación de los polinizadores en su gestión diaria, ¿no? Y el caso quizás más llamativo sea el de la UTE Jardines de Cartagena, con el Servicio de Parques y Jardines de Cartagena, donde se han desarrollado algunos jardines de polinizadores y donde ya ellos de mutuo propio están desarrollando otra serie de jardines, ¿no? Aquí tenéis 2 de las intervenciones que se han realizado, la Plaza de la Escarihuela o el Jardín del Bohío, y tenéis el antes y el después de esas intervenciones. Además, como os decíamos, no solo ha sido importante las acciones que ha desarrollado el propio proyecto, sino el que han servido para que otros municipios pongan en marcha sus propias iniciativas, incluso financiándolas ellos directamente, ¿no? Concretamente, en el caso del Ayuntamiento de Murcia y a través del proyecto, pues hemos colaborado en el asesoramiento de la colocación de refugios, no solo para polinizadores, sino para todo tipo de biodiversidad en las zonas verdes del municipio. En cuanto a los huertos urbanos, básicamente hemos desarrollado 2 tipos de estrategias. La primera de ellas era establecer setos perimetrales allá donde hemos podido de plantas aromáticas o atractivas para los polinizadores, intentando introducir una biodiversidad elevada, utilizando lavanda, jara, manzanilla, es decir, utilizando plantas de distintas especies y de distintas familias. Y además también hemos procedido a la cesión de plantas aromático-medicinales o que sean refugio de fauna auxiliar para su integración dentro de los huertos, ¿no? El caso de caléndulas, orégano, lobularia marítima o manzanilla. Aquí veis 2 tipos de jardines, de huertos urbanos. El de arriba se encontraría en Rojales y el de abajo lo encontraríamos en Joven Futura, en Murcia. En todos ellos ha sido imprescindible la colaboración tanto de los propios usuarios de los jardines
como de los ayuntamientos que tutelan o que desarrollan estos espacios. Un caso particular de colaboración en el proyecto ha sido el caso de Aguas de Murcia, donde hemos colocado más de 30 refugios, tanto en la estación depuradora como en la estación potabilizadora, que dan servicio a la ciudad de Murcia. Esta medida no se ha quedado ahí, sino que Aguas de Murcia ha integrado precisamente las recomendaciones de conservación de los polinizadores en los pliegos que ha sacado para la contratación del mantenimiento de los jardines. Es decir, que este tipo de medidas y de políticas de conservación de los polinizadores se han integrado en el funcionamiento habitual de Aguas de Murcia y creemos que va a ser un desarrollo a largo plazo de este tipo de intervenciones. Por último, como os decía, hemos avanzado en la promoción de la custodia del territorio y en el establecimiento de una red de municipios para los polinizadores. Creemos que es importante visualizar y que exista ese compromiso de que estas intervenciones no se queden aquí, sino que sigan en el medio y en el largo plazo. Ha sido muy interesante la participación de diferentes entidades del sector agrícola, destacando, por ejemplo, el caso de ANECOP, que ha llegado incluso a financiar directamente algunas de las intervenciones que se han desarrollado en el proyecto, y con ello se estableció un convenio. Además, una serie de municipios, tanto de la región de Murcia como de la provincia de Alicante, se han sumado a una red de municipios que hemos creado de cara a que estos ayuntamientos se comprometen a desarrollar la estrategia nacional. Es decir, que esperamos y confiamos en que estas jornadas de cierre de proyectos no sean el final, sino el principio de muchas más intervenciones en estos ayuntamientos. Por último, creíamos que era importantísimo que la sociedad tomara conciencia de la grave crisis de polinizadores que estamos padeciendo, que parece ser un fenómeno a nivel global, y por tanto hemos desarrollado diferentes iniciativas, tanto de información, comunicación, educación ambiental y voluntariado a diferentes sectores de la población, con el objeto de que se implicasen en el desarrollo del propio proyecto. Ahora mi compañero Pedro López os contará en detalle algunas de estas iniciativas, pero bueno, algunas de ellas, para que os vaya sonando, ha sido 1 metro cuadrado por los polinizadores, que las realizamos coincidiendo con el confinamiento derivado de la situación de emergencia sanitaria por la COVID-19. Y se han desarrollado diferentes iniciativas, tanto de voluntariado como de educación ambiental, ¿no? Quería, por ejemplo, destacar la participación de los trabajadores de Naturgreen y Ecomil, que han sido empresas que han colaborado en el desarrollo del proyecto y donde se han realizado actividades de voluntariado corporativo en sus instalaciones. Aquí veis cómo sus trabajadores celebraron el Día Mundial de las Aves, de las abejas, perdón. Por último, presentaros este manual que se encuentra descargable ya en nuestra web, donde podéis recoger algunas de las cuestiones que hemos abordado en el proyecto. Os pediremos a todos los asistentes vuestra dirección postal para enviaros un ejemplar en papel. Es una de las desventajas que tiene este tipo de jornadas, que no tenemos ese contacto físico donde se nos permita entregaros el ejemplar en papel. Pero bueno, un poco comentaros cuál ha sido la estructura de este manual. Tenemos una introducción general a los polinizadores, luego abordamos el estado del conocimiento de las medidas de conservación de los polinizadores, hacemos una revisión de qué tipo de medidas nos permite la custodia del territorio para trabajar por la conservación de los polinizadores. Tenemos un apartado dedicado a ejemplos de este propio proyecto, que es en el que está basado la charla que estáis escuchando ahora mismo, y se incluye una relación de web de interés y un largo listado de publicaciones científicas que creemos que son científicas y técnicas, que son interesantes para la conservación de los polinizadores. Bueno, pues sin extraerme mucho más, agradeceros vuestra atención y os dejo en las siguientes charlas, que estoy seguro que van a ser interesantísimas.